Esto ocurrió en Toluca, en el Estado de México. Comerciantes ambulantes se resistieron a atender las medidas de prevención e iniciaron una trifulca campal con policías y elementos de la Guardia Nacional, quienes respondieron de esta forma. Ahí tiene usted lo que pasó en el Estado de México, y es que varios comerciantes se resistían a cerrar sus locales, a parar las actividades, y de esta manera utilizan a los elementos de seguridad. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Brenda Peña, lo invito a que nos acompañe. Los próximos 30 minutos tenemos información importante del COVID-19. Estamos esperando, por supuesto, la actualización de cifras en punto de las 7 de la noche. Acompáñenos. Al menos 300 mexicanos han muerto por COVID-19 en Estados Unidos. Sus familiares en nuestro país tienen un largo y doloroso camino por delante para repatriar los restos de sus seres queridos. Más adelante le vamos a tener los detalles. A pesar de esta pandemia, la cuarentena y las medidas de prevención, la violencia y los homicidios han tomado mucha fuerza en los últimos días. Erika Alcántara nos cuenta al respecto. Pese al confinamiento por el coronavirus, México ha vivido de forma consecutiva los 2 días más violentos en lo que va del año. El domingo 19 de abril hubo 105 personas asesinadas, marcando un récord de homicidios dolosos. Pero tan solo un día después, el lunes 20 de abril, cuando el presidente López Obrador pedía al crimen organizado parar la violencia, la cifra de homicidios escaló hasta 114 víctimas para convertirse en el día más violento en lo que va de este 2020. Estado de México y Guanajuato fueron los estados con más violencia. Ante la crisis, el presidente López Obrador anunció 3,000 millones de pesos adicionales para la Guardia Nacional, con la intención de reforzar la seguridad en el país. Consideró que no existe relación entre economía e inseguridad. Lo lógico sería que si hay crecimiento y hay generación de empleo y hay buenos salarios, pues tiene que haber menos delincuencia. El crecimiento económico no es un factor decisivo para el bienestar del pueblo. La violencia en México no pasó desapercibida por la prensa internacional. El Espectador de Colombia, la República de Perú, el diario La Adres de Canadá e incluso en Asia, el Jakarta Post de Indonesia dieron cuenta de los altos niveles de homicidios en plena emergencia sanitaria. La violencia no está en cuarentena. Erika Alcántara, Heraldo TV. Y bueno, recientemente se ha dicho que el coronavirus fue creado en un laboratorio. Esta es una fake news. La ONU dio a conocer que tras varios estudios patógenos del COVID-19 proviene de un animal, aunque todavía no se sabe qué especie lo transmitió a los humanos, pero se tiene certeza de que no fue construido, como se dice muchas veces en Estados Unidos. El COVID-19 no va a desaparecer en poco tiempo. La Organización Mundial de la Salud reveló que todavía hay una gran brecha que debemos recorrer para erradicar o contener el virus. Escuchemos al director de la Organización Mundial de la Salud. Most of the epidemics in Western Europe appear to be stable or declining. Although numbers are low, we see worrying upward trends in Africa, Central and South America, and Eastern Europe. Most countries are still in the early stages of their epidemics, and some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time.
Por otra parte, el mundo se acerca ya a los 200,000 muertes por COVID-19. Hasta el momento, la cifra de fallecidos es de 190,000, mientras que los casos positivos superan los 2,699,000 casos. Estados Unidos es el país más afectado, seguido de España, quien no logra frenar los contagios, pese a las medidas anunciadas ya por su gobierno. Como ya le decía, Estados Unidos es el país con mayor número de contagios. Se considera el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Tiene 844,000, así como 47,000 defunciones. Un dato importante es que la Unión Americana ha aplicado 4,500,000 pruebas rápidas en ese país. A propósito de Estados Unidos, en los últimos días, 4.2 millones de personas más han solicitado el seguro de desempleo que está ofreciendo el gobierno en aquel país. Hasta el momento, 26 millones de personas han perdido su empleo en el vecino país del norte. Estados Unidos es hoy en día el epicentro de la pandemia. Nuestros paisanos en el gigante del norte la están pasando muy mal, ya que se cuenta al menos con 300 muertos mexicanos del otro lado de la frontera por COVID-19. Aquí en nuestro país, los familiares de las víctimas tienen un largo y duro camino para repatriar los restos de sus seres queridos. Tenemos un reporte en este momento ya de más de 300 mexicanos o de origen mexicano que han fallecido en los Estados Unidos. El grupo mayor por entidad federativa es Puebla, 120, por razón de que en Nueva York, como todos sabemos, hay una población muy importante cuyo origen es Puebla. El Consulado General de México en Nueva York y las funerarias se encuentran colapsadas. La pandemia elevó los costos de las inhumaciones en Nueva York, por lo que las familias han iniciado campañas vía internet para recabar fondos, cremar los restos y regresarlos a sus lugares de origen. Actualmente los servicios funerarios tienen un costo de entre $2,000 y $10,000. Es por esto que las publicaciones de familiares de las víctimas mortales del COVID-19 se han multiplicado en las últimas semanas, y a través de la plataforma GoFundMe también piden ayuda para sufragar estos gastos, como es el caso de Johnny Muñoz y Leocadio Palestino, quienes buscan apoyos económicos para pagar el funeral y poder repatriar los restos de Mari Palestino, quien falleció el pasado 2 de abril, o el caso de Oliver Rodríguez, quien busca apoyo para cremar el cuerpo de su padre, Humberto Rodríguez, quien falleció el pasado 3 de abril luego de luchar durante 5 días contra el coronavirus. Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores aumentó a 325 millones de pesos, 4 veces más de lo previsto, el presupuesto de este año para trasladar los restos de los mexicanos que mueran en el extranjero víctimas del coronavirus COVID-19. Estamos haciendo, primero es tratar de conseguir la información vigente sobre las funerarias que pueden en nuestra área triestatal estar recibiendo los casos. Como ustedes saben, no todas las funerarias están trabajando ya. Hay unas que se están dejando de recibir cuerpos de manera diaria, pero tenemos comunicación con todas. El Consulado Mexicano en Nueva York ha puesto en marcha un plan de apoyo a los mexicanos, pagando a las funerarias de manera directa una parte y los familiares de las personas fallecidas pagan el resto, o por medio de un reembolso al connacional. Cuando recibimos un caso y platicamos con ellos y vemos que hay una necesidad muy severa por parte de las personas, tratamos de absorber una parte de ese compromiso económico. Y esa parte la vamos a asumir mandándole una carta a la funeraria diciendo que nosotros vamos a cubrir parcialmente, y por lo tanto aquella parte que nosotros vamos a cubrir no se las cobre a la persona, nos las cobren a nosotros. Edgar Ledesma, Heraldo Televisión. Vamos a recorrer algunas partes importantes del mundo en vivo y en directo. ¿Cómo se encuentra? Vamos a Estados Unidos, a Times Square, allá en Nueva York. ¿Cómo se encuentra este lugar? Vemos algunas personas, principalmente, si se da cuenta, son elementos de seguridad, algunos de ellos que se encuentran resguardando esta zona. Vemos apenas algunos coches pasando por este lugar que siempre, no importa qué fecha sea, créame, está lleno de personas. Vamos al puente de Manhattan, allá en Nueva York, uno de los más importantes en Estados Unidos. Ahí tiene justamente este cruce, algunos coches. Hay que recordar que muchas personas, a pesar de que es el epicentro de la pandemia, no pueden parar las actividades. Hay empresas que continúan abiertas y aquí tiene justamente este puente en New York. Ha llegado el momento de verdad o mito. Participe con nosotros en el Heraldo de México. ¿Los perros pueden detectar el COVID-19? Bueno, esto es falso. Científicos de la británica Medical Detection, DOC,
realizan entrenamientos con perros para identificar si son capaces de reconocer el coronavirus por medio del olfato. Se cree que si se entrenan serán capaces de detectarlo en pacientes asintomáticos. Algo muy importante, esto sería muy bueno, pero todavía se están realizando estudios, así que por el momento es solo un mito. Bueno, de acuerdo con la última actualización por parte de la Secretaría de Salud, hasta el momento son 970 los fallecidos en el país. Además, van 10.544 personas contagiadas de COVID-19 y 3.618 activos en los últimos 14 días. Por su parte, esta mañana la Secretaría de Salud de Guerrero informó que hasta ahora van 25 decesos en la entidad por coronavirus. Por su parte, en Coahuila se registraron 11 nuevos casos, de los cuales 3 son menores de edad. Este dato es interesante. Hasta hoy hay 31 fallecidos en el estado. En Hidalgo, por su parte, dieron de alta al gobernador Omar Fayad tras ser diagnosticado por COVID-19. La pasó muy mal el mandatario. El funcionario ya regresó a sus actividades esta misma tarde. Sin embargo, en México podrían morir entre 6.000 y 8.000 personas por el coronavirus. Así lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante una entrevista con la agencia EFE. No todos los héroes llevan capa, lo hemos visto, así lo muestran y lo demuestran los elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Vamos a ver el siguiente trabajo de nuestro compañero Augusto Atempa. La Ciudad de México es considerada un foco rojo en contagios de COVID-19. Ante el aumento de posibles casos, los paramédicos del ERUM son el primer contacto para trasladar a un posible paciente contagiado hacia un nosocomio. Por ello, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas destinó 7 ambulancias para el traslado de posibles contagiados. Hemos designado a 7 ambulancias que están equipadas con cápsula de traslado que fueron modificadas para facilitar su descontaminación. Al pasar los días, las emergencias van aumentando y el ERUM está atendiendo aproximadamente 40 casos por día. Se espera que la curva epidémica crezca entre el 10 y el 15 de mayo, por lo que se modificarán más ambulancias y se espera robustecer al ERUM con más personal. Estamos atendiendo ya un promedio de 40 despachos al día y un promedio de 6 traslados al día de pacientes graves. Una vez que los paramédicos trasladan o revisan a un posible contagiado, pasan a las instalaciones del ERUM para ser descontaminados. Pero a pesar de que se toman todas las medidas de seguridad y prevención, se tiene reporte de 3 sospechosos de contagio dentro del escuadrón. Todos se encuentran aislados y bajo observación. Tenemos ahorita 3 compañeros sospechosos de COVID no confirmados, que de inmediato se mandan a resguardo domiciliario. Paramédicos y paramédicas se han desempeñado de manera muy profesional, con mucho valor. El miedo es un factor que está presente siempre y así queremos que permanezca, porque eso nos permite estar alertas y estar atentos a los protocolos que tenemos establecidos. Y es que al estar en la línea de riesgo también se tiene miedo de llevar el contagio a casa. Termino esos servicios y sí me queda una sensación de taquicardia, ¿no? Ya me relajo, ya vengo camino a descontaminarme y se pasa, pero sí, ya estos últimos casos sí ya me generan ansiedad. Para Heraldo Televisión, Augusto Atempa. Es momento de ir a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Mariano Rivapalacio. ¿Qué nos tienes, Mariano, en Ciudad Deportiva? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Brenda, me da muchísimo gusto saludarte. Estamos recorriendo la zona oriente de la capital de la República Mexicana. Como ya lo mencionas, estamos precisamente en la línea 9 del metro, justo afuera del metro Ciudad Deportiva. Y es precisamente este metro el que está cerrado. Recuerdas que en días pasados la jefa de gobierno de la Ciudad de México dio a conocer una serie de trabajos, digamos, de actividades para permanecer, con mayores reglas para que la gente permanezca en sus casas y utilice menos el transporte y sobre todo evite los contagios por coronavirus. Nosotros nos encontramos precisamente aquí sobre Viaducto Río de la Piedad en dirección hacia Ignacio Zaragoza, justo en la división de la alcaldía Iztacalco con la alcaldía Venustiano Carranza. Y en esta parte exclusivamente, que en un día normal, Brenda, pues vemos mucha actividad precisamente cotidiana,
hoy se encuentra pues relativamente vacía. En esta parte vemos más movimiento vehicular que movimiento de personas caminando. Vemos, por ejemplo, aquí está una persona vendiendo flores. Vamos a tratar de platicar con ellos para ver cómo están pasando precisamente esta contingencia sanitaria. Muy buenas tardes, estamos en vivo para el Heraldo Televisión. ¿Cómo la están pasando ahora con la contingencia sanitaria? Y menos gente porque esta parte del metro se encuentra cerrada. Sí, está cerrada esta parte del... Pues tenemos aquí esperar a la gente que llegue con nosotros, imagínate. Han sido días difíciles, duros. Muy difíciles, no hay nada de gente. Todo por ejemplo, el gobierno federal acaba de anunciar una serie de apoyos mediante microcréditos, pero específicamente a las pequeñas y medianas empresas, las que están constituidas legalmente. Tú, por ejemplo, tienes tu puesto. Difícilmente crees que tengas acceso a un microcrédito como este. Pues sí, porque en realidad yo soy trabajador, yo no es mío, yo nada más soy trabajador. Y pues así una ayuda así, pues no es realmente. No es tu negocio. No es mío. ¿Tienes que rendir cuentas a tu patrón? Sí, hay que trabajar. A mí me dejan las cosas contadas y yo tengo que entregar cuentas. ¿Tú crees que salgamos de esto pronto? Esperemos. Esperemos que sí. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Ulises Castillo. Ulises, muchísimas gracias. Pues ya lo puedes ver, Brenda, exactamente lo que nos comenta Ulises, que es un trabajador que tiene que venir aquí todos los días a pesar de la contingencia sanitaria, pues a vender las flores, definitivamente, y es difícil para la mayoría. Si el anuncio del gobierno federal para estos microcréditos de 25,000 pesos, quizá para algunos sea un alivio, para otros no, para otras personas, como en el caso de Ulises, pues va a ser algo completamente distinto, Brenda. Sin duda, Mariano, momentos difíciles para distintas partes del comercio, no solamente en la capital del país, en varias partes de la República Mexicana. Seguiremos muy pendientes, Mariano, de este tema. Te mandamos un abrazo y a ti y al equipo que se encuentra en las calles. Muchísimas gracias, Brenda. Estamos en contacto. Buenas tardes. Tiene Mariano Riva Palacio, que se encuentra recorriendo las calles de la Ciudad de México. Oiga, Maná es la agrupación que se suma a la lista de los músicos que desde sus hogares nos presentan un emotivo concierto. Más adelante le tendremos los detalles y algo de música. Mientras tanto, vamos a una pausa, nuestra primera pausa. Quédese con nosotros. Las vías de comunicación, @El Heraldo de México, @Bren_Penabello. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Miren, en redes sociales circula este video del momento en el que un paciente posiblemente infectado de COVID-19, de coronavirus, es subido a una ambulancia para ser trasladado a un hospital del IMSS allá en Michoacán. Híjole, sin embargo, los camilleros realizaron mal esta maniobra, este trabajo, y el hombre cayó al piso. El video ha causado mucho revuelo, ya saben, en redes sociales, desde las burlas hasta la gente que pide un castigo a los responsables. Accidente, no puede suceder, no. Bueno, ahí tiene las imágenes. Bueno, tras lo sucedido, la Secretaría de Salud de Michoacán publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pide comprensión a la población. Afirma que el personal médico pues está bajo mucha presión. Por su parte, el director del IMSS, Robledo, pidió no hacer burla e informó que las personas que aparecen en este video pues se encuentran bien. Por su parte, los derechohabientes del IMSS ya serán atendidos en hospitales privados. Los afiliados al Seguro Social que requieren atención médica podrán acudir a una clínica particular para ser atendidos de manera gratuita. Eso sí, siempre y cuando no sea por COVID-19, el IMSS logró este convenio, hay que recordar, con el sector de salud privado y pone a disposición de los derechohabientes 146 hospitales en 27 estados del país. El acuerdo estará vigente, recuerde, hasta el próximo 23 de mayo. Nuestro país está por entrar en el peor momento de la pandemia por COVID-19, así lo asegura la Organización Mundial de la Salud, debido a que la cifra de muertos y de pacientes tendrá un crecimiento acelerado en la fase 3. Incluso, dicen, se alcanzaría el pico máximo de los contagios en los próximos días. Habla el doctor Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud aquí en México. Creo que es fundamental para todos entender lo que está sucediendo a nivel mundial. Primero que nada, es una situación en donde el epicentro de la epidemia se está moviendo desde Europa hacia las Américas. Y esto ha tenido
la consecuencia benéfica quizás de que nos ha dado un poco más de tiempo de prepararnos, incluido México, en todos los países de la región para lo que viene. Lo que no es tan benéfico y de lo que no podemos escapar es que estamos por vivir el peor momento de la epidemia en la región y en México. Caray, una declaración nada alentadora. Por otra parte, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, extendió hasta el próximo 30 de junio el plazo para realizar la declaración anual de personas físicas. Este aplazamiento forma parte de las acciones preventivas en materia de salud pública debido al brote por COVID-19. El SAT habilitó la página web SAT ID para facilitar la presentación de la declaración de personas físicas durante el mes de abril. Y a partir del próximo lunes va a iniciar la entrega de los créditos a pequeñas y medianas empresas. Esto con el fin de ayudarlas a enfrentar la crisis económica que se ha desatado en el país por el COVID-19. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Que quienes menos despidieron trabajadores fueron las pequeñas empresas. Y por eso se decidió otorgar estos créditos para apoyar a las pequeñas empresas que ocupan 1, 2, 3, 10 trabajadores y darles estos créditos pronto. Van a ser las primeras empresas en recibir créditos. A partir de el lunes próximo. En esta época de contingencia es importante estar informado. Visita nuestro micrositio especial que habilitamos en elheraldodemexico.com.mx, en donde vas a encontrar toda la información que se genera al momento sobre el COVID-19. Escucha además nuestro podcast sobre el tema especial del coronavirus, el cual ya puedes descargar en nuestras plataformas digitales de El Heraldo de México. Ahí lo tienen en pantalla. Y lo prometido es deuda. Nos despedimos con los mexicanos de Maná que se suman a esta lista de los músicos que desde sus hogares, desde sus salas o sus estudios en casa nos presentan un emotivo e íntimo concierto. Así que disfrútelo. Soy Brenda Peña. Gracias por su compañía. Ya nos vimos. Al rato nos escuchamos en punto de las 9 de la noche. Noticiero Capitalino. Muy buenas noches.